auspicio de Byton para realizar esta actividad, no solamente con el auspicio que tiene la comisión, sino también con el trabajo de la gente de Byton para que esto pueda estar funcionando cada 2 semanas. Bueno, lo tenemos a Marcelo Aquino, abogado laboralista, todos lo conocen, ¿no? Y vamos a estar, tenemos un temario, ¿no?, interesante, ¿no, Marcelo? Sí, va, por lo menos es la propuesta, un poco manteniendo el hilo conductor de lo que se habló en el último spot, digamos que ustedes han trabajado con Juan, con Federico, es el tema de paritarias, o en realidad del ajuste salarial, tratando de ver cómo desafiamos, cómo administramos el tema de inflación. Pasando el spot, Juan decía, bueno, estamos familiarizados con esto, no estamos tan mal como otras veces, y mostraba los índices inflacionarios de la época de Alfonsín con la hiperinflación. Pero no deja de ser algo dinámico y algo propiamente sensible en función de dónde estamos hoy. Primer punto, creo que va de suyo decirlo, pero tenemos un pleno empleo dentro de lo que es el mercado de trabajo. Estamos en el 3,2% Estamos con un de. tema de un sonido, algo que está acoplando o algo así, ¿puede ser? Sí, si por favor podrán revisar los micrófonos, a ver que esté alguno abierto. Ahí paró. Ahí está, perfecto. Gracias. Disculpa, Bueno, Marcelo. Sí, no, es lo que decía es que tema de las estamos con paritarias, la continuidad de este tema, el costo de vida. sí, Sí. estamos con una empleabilidad creciente, digamos, tenemos un piso que no podemos perforar, quizás por un desempleo estructural que estamos teniendo hoy, que es del 6,2%, número más, número menos. Para que tengamos referencia, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo en el año 1974, el desempleo era el 2,7%. Ujú. Fue el índice de desempleo registrado histórico más bajo que tuvimos en la República Argentina, de los conocidos, de los registrados. Entonces, por eso teníamos políticas de retención dentro de la propia ley, por eso tenemos un régimen de vacaciones en función de la antigüedad en el empleo, cuando el régimen de descanso semanal no tiene nada que ver con la antigüedad en el empleo, pero las vacaciones sí tienen que ver. Entonces, digo, volvamos al punto. Entonces, frente a esto, lo que hoy tenemos es una realidad donde, por algún lado, tenemos las empresas que más están siendo representadas en las cámaras empresarias a nivel de negociación, eh, que están haciendo algunas herramientas para ajustar internamente salarios a una costa de que todavía la paritaria no llegó a reajustar en forma retroactiva o para los meses que todavía quedaron atrás en función de los índices de desempleo. Hace poco se presentó un acuerdo donde se proyectaba una inflación, se proyectaba un aumento salarial del 120%, una actividad que no venía con recomposición pasada, sino que se estaba haciendo una proyección de inflación. Entonces se estaba estableciendo que en el año, estamos hablando de mayo, abril del año que viene, se quería acordar ya, preestablecer un aumento salarial del 120% con escalas. El Ministerio de Trabajo invitó a las partes a que establecieran salarios quizás con una escala proyectada menor, aun cuando abramos y se puedan llegar a reabrir paritarias en forma trimestral o cuatrimestral, como era un poco la propuesta de revisión que tenía este acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, un poco conversado con el Ministerio de Economía, ellos no veían conveniente establecer ya de por sí un piso de paritarias del 120%. Insisto, no estamos hablando de recomposición atrasada, sino que estamos hablando directamente con una paridad de aumentos ya dados hasta ahora, lo que hubiera significado a futuro. Y esto de alguna manera se trata de establecer como parámetro. No nos olvidemos que la ministra de Trabajo es economista y tiene un gran conocimiento de estos temas, tiene un compromiso político importante, he tenido oportunidades de tratarla en varias oportunidades, es una persona muy transparente, muy clara en lo que son los objetivos que tiene como línea de conducción en esta coyuntura que está manejando el Ministerio de Trabajo. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es cómo se están reabriendo paritarias, y ahí lo deja el Ministerio de Trabajo librado de lo que pueda acordar cada una de las partes. O sea,
cada parte signataria, estamos hablando cámaras y sindicatos o federaciones, o bien a veces empresas con sindicatos, ¿no es cierto? Y hoy lo más habitual es ver ajustes cuatrimestrales, ya se están viendo ajustes trimestrales, firmados por trimestrales, y en algunos casos ya se está conversando en los bimestrales. Y acá, digamos, uno puede llegar a ver dos aspectos en esto, el efecto de las paritarias. Cuando estamos hablando de grandes empresas, muchas empresas que ya están con el índice del aumento salarial acordado atrasado, o sea que saben que van a haber una recomposición, a los efectos de tratar de mejorar el clima interno, y obviamente cuando los números económicos de la compañía lo permiten, están dando algún tipo de instrumento económico, de financiamiento a la gente. A veces un anticipo para ser imputado a algo, o a veces lo que puede llegar a ser ya directamente dar una cuenta de futuros aumentos. El gran problema que genera esto, que también se habló en uno de los spots, es la presión tributaria. O sea, en algunos casos hay personas que con aumentos que se pueden llegar a acordar, ya sean por paritarias o bien en forma voluntaria, le están generando quizás modificar la escala y en algunos casos le queda un neto menor a la persona. Entonces el efecto es totalmente negativo, a mayores costos, el impacto es menor, o sea, es una zona muy fina, ¿no?, que tenemos cada vez. Una cosa era caminar sobre una avenida, después caminar sobre una medianera de 45 de ancho, y ahora estamos caminando en una medianera de 5 centímetros, ni siquiera es una medianera en sí mismo, porque no nos dan margen para esas situaciones. Y a esto se suma que hay actividades donde algunos sindicatos le plantean directamente a las empresas un ajuste adicional a la paritaria. Se ve en algunas seccionales de la UOCRA, se ve también en algunas zonas, algunos sindicatos locales como Luz y Fuerza, en energía, y también se ve en petróleo esto, ¿no? No en la zona de Vaca Muerta, eso se maneja de otra manera, pero sí en zonas más que nada, en la zona de Tartagal, por lo menos en la información con la que yo manejo. Y el otro efecto que produce hoy el tema paritarias es el tema de las pequeñas y medianas empresas. Hay empresas que no pueden asumir los costos que se están firmando a nivel salarial. Entonces es ahí donde genera un gran desafío de cómo manejarse. Sabemos que legalmente tienen que pagarlos. Y bueno, y ahí tenemos un fenómeno. No digo que sea la causa, pero tenemos un fenómeno de mantenimiento o de crecimiento de la informalidad en el sector privado importante, ¿no? Que eso tampoco se puede perforar, al contrario, está increciendo en ese sentido. Así que ese es otro aspecto que también hoy se está transitando. Otro aspecto que hoy aparece dentro de lo que es la administración por parte del Ministerio de Trabajo son algunos casos puntuales de crisis, muy puntuales. Más que nada, hoy se ven algunos acuerdos de suspensión, como lo que nosotros hemos tratado y cada uno de ustedes han administrado durante lo que fue la pandemia, donde se acuerda una suma no remunerativa por un plazo determinado, vinculado con procesos de producción derivados de lo que es la sequía en el campo. Entonces, esos fenómenos generan, de alguna manera, tener que administrar lo que es una disminución de los costos de mantenimiento del personal. No se está hablando de crisis como caída del empleo, al contrario, se está hablando como crisis de transicionar este periodo, donde se considera que es temporario, hasta tanto el personal vuelva a tener un empleo en función de lo que es el establecimiento industrial propio. Entonces, ese fenómeno también se está observando, se está viendo como algo muy particular. Bueno, eso con respecto a paritarias. No sé si alguien... ¿Ok? Sí, asimetrías también entre distintos sindicatos, ¿no? Que tienen cláusulas distintas, arreglos distintos. Sí, a ver, hace poco salió un informe en los medios de comunicación diciendo cuáles fueron los sindicatos que mejor negociaron. Sí, Y figura, por ejemplo, para dar un ejemplo, camioneros. Pero si uno toma la proyección de los últimos 3 años o 4 años de camioneros, en realidad es una actividad que vino muy abajo de lo que eran las paritarias y ahora lo que está tratando es de recomponer valores históricos mira, tomando en cuenta la inflación. Entonces, ahí uno, si toma el año, claramente es uno de los mejores aumentos salariales dados, pero en realidad viene con un arrastre no del último año negociado, sino de los anteriores, ¿sí? Dando un ejemplo en este sentido. Otros gremios, bueno, Mariano capaz que nos puede dar más información en esto por su expertise que tiene, pero
el tema de luz y fuerza siempre ha sido uno de los convenios que mejor negocia en forma callada y trata de establecer aumentos reales sobre lo que puede llegar a ser el proceso inflacionario. Así que esa es otra característica. Así que hay disparidad, como bien decís, y la disparidad también está dada en función de lo que es cómo se puede administrar los conceptos en función de lo que es hoy el tema impositivo. Hoy se paga el adicional por vianda en la actividad petrolera, que por ley lo tienen exento de impuesto a las ganancias, y se paga el adicional por vianda a personal corporativo que está sentado en Buenos Aires, trabajando dentro de lo que es la actividad petrolera. Aun cuando sea dentro o fuera de convenio, para ¿Puede ser tratar de... sushi? ¿Cómo? Perdón. ¿Puede ser sushi la vianda esa? Y yo te diría que es un gran pan lactal, porque cada vez es más grande el valor que le están reconociendo a la gente. Entonces, pero es esta dinámica que lleva a que uno termina transformando conceptos en función de una realidad, y no para no pagar lo que corresponde, sino para de alguna manera que le llegue el ingreso a la gente en función de unas características que se tiene. Una Bien decía consulta, Federico, sí. perdón la interrupción, y esta modalidad es a los fines de mitigar el impuesto a las ganancias, digamos, se paga ese concepto en Sí, los claro, personales jerárquicos. exactamente, cuando en realidad no está contemplado, o sea, está contemplado dentro de la actividad, pero está contemplado en función de la interpretación de una cláusula de convenio. Entonces, interpretan una cláusula de convenio en función de universalizar dentro de lo que es la empresa el mismo concepto que también le están reconociendo al personal fuera de convenio. Hasta antes, y esto con temor a equivocarme, pero entiendo que hasta antes de que este concepto vianda no estuviera exento de impuesto a las ganancias, las empresas no reconocían al personal corporativo, no digo el personal de base que trabaja en el pozo, un adicional por vianda. Quizás le reconocieron otro tipo de concepto, pero no este adicional. A partir de esta ventana, entonces se le reconoce como vianda un concepto que en realidad no tiene vínculo alguno en función de lo que es las características de condiciones de trabajo que tiene una persona, insisto, sentada en una oficina corporativa. Ujú. Sí, lo que trae aparejado un poco Marcelo, seguro, es una conclusión que todos sacamos, que la desnaturalización de estos conceptos lo único que logra es generar una situación contingente al interno de la organización que se va a ir en forma más sostenida en cuanto más apartado de esa realidad se encuentre el concepto, ¿no? Y bueno, nada, también hay que elegir qué riesgo tomar, ¿no? Sí, Eh, acá, sí, perdón Mariano, pensé que habías no, no, terminado. dale, Sí, dale, sí. dale. No, a ver, en función de esto, déjame hacer un paralelo. En su momento, utilizo un término tuyo, se desnaturalizó el uso de los tickets canasta. Entonces, donde de alguna manera hasta se pagaron premios con ticket canasta. ¿Eh? ¿A qué hora vamos? Tenemos a las 4. Así que Por favor, tenemos un micrófono abierto, sí, Listo. Ya está. gracias. Sí, sí, tal cual, y eso Entonces, se desnaturalizó. trajo Claro, aparejado pero la culminación del régimen casi, perdón. sí, no, y tuviste reclamos de gente reclamando diciendo que era un empleo, un salario no registrado. Acá la diferencia está en que no estamos hablando de un concepto que no tenga caras sociales, por lo tanto, está neutralizado el reclamo individual del trabajador. Lo que tenés es la amenaza de la FIP, en este Tal caso, cual. que se considere que hay, o sea, una determinación de deuda, que sabemos que hay un criterio netamente fiscalista en todos los conceptos que hoy están vinculados con el derecho al trabajo, no solamente impuesto a las ganancias. Para hacer una nota al pie en esto, el Fondo Nacional de Empleo, que el valor máximo se actualiza junto con el salario mínimo vital, el valor máximo que se paga en los primeros 4 meses, que es el valor máximo que paga el sistema de seguridad social a una persona desempleada, no llega a 41.000 pesos. Por lo tanto, todo trabajador tomando un salario medio, tomando el salario mínimo vital, que está en 85, 86.000 pesos, claramente esa persona es el 50% o menos de lo que es su salario. Por lo tanto, no tiene la función de lo que significa un Fondo Nacional de Desempleo, que es un poco la idea que tendría, a nivel valores económicos. Por eso digo, la incidencia tributaria y fiscal está en todos lados, por lo tanto puede llegar a suceder que tengamos algún fenómeno en ese sentido. Lo destacaba en el spot, en el primer spot. Todavía tenemos dictámenes y notas
que no tenemos operatividad porque la AFIP todavía no opinó. La Secretaría de Ingresos Públicos no es la autoridad de aplicación de interpretación de las normas impositivas. La autoridad de aplicación, de acuerdo a la reglamentación y a la norma que crea o que de alguna manera define el rol de la AFIP, es la AFIP, en este caso. Por lo tanto, ahí tenemos un gris en estos conceptos que se fueron derivando, que fueron considerados o interpretados como el bono por antigüedad o algunos otros, o falla de caja o productividad, etcétera, ¿no? Que se mencionaban en spots anteriores. Así que ahí es otro problema. O sea, el efecto fiscal, perdón que insista, es muy grande en todo este aspecto. Así que, bueno, eso es un poco el fenómeno que se está viendo. Ya que hablamos de impuestos, yo quisiera hacer un punto acá, porque tenemos un país con normativas. Hoy escuchaba a la mañana un precandidato a presidente de la República que dijo que tiene en cartera 300 proyectos de leyes. Yo realmente no, salvo que sean para derogar, la verdad, no para derogar institutos, sino para derogar reglamentaciones. Tenemos que tratar de que las normas sean lo más autoaplicables posibles. Un principio del derecho del trabajo es ese. Aquellos que quieran incursionar en esto, lean simplemente la vieja ley de accidentes de trabajo de 1915. Salvo que hable de obrero y patrón, los demás son términos totalmente actuales y entendibles. El gran desafío en 1915 era que el obrero pudiera leer y escribir, pero después, digamos, es clara la ley tiene que ser autoaplicable. Y creo que un spot no alcanzaría para determinar cuáles son los parámetros para pagar la indemnización por antigüedad en función de las diversidades de componentes que hoy se han interpretado de lo que puede llegar a ser salario. Pero quiero volver al punto. Más allá de normas, decretos, dictámenes de estas secretarías de ingresos del Ministerio de Economía, o mismo de la AFIP, con reglamentaciones dictadas ya hace más de 4 o 5 años, no nos olvidemos que está vigente un criterio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en todo esto es la interpretación última de la norma, de toda norma que está aplicándose en Argentina, que dice que toda gratificación por egreso, independientemente del monto que se va a pagar, está exenta de impuesto a las ganancias porque no es hecho imponible. Quiero volver a ese punto porque si no podemos llegar a confundirnos en toda esta idea de establecer límites al valor que se va a pagar para que de una manera, si se paga más de, y en función de la posición que tiene una persona, entonces tributa ganancias. Obviamente, cualquier agente de retención va a retener y después estará en el contribuyente, ex empleado que va a reclamar. Y el caso se llama Negri. ¿Y por qué lo destaco? Porque Negri tardó 10 años en que la Corte le termine reconociendo que lo que había cobrado allá por el año 94, en el año 2004 la Corte le terminó reconociendo que le retuvieron indebidamente, no por la empresa, sino en función de la normativa vigente, que la empresa lo aplicó como agente de retención. Entonces, frente a esa situación, Negri terminó siendo reconocido, la FIP le terminó reconociendo el valor nominal sin intereses de la diferencia y le comunicó que lo tomaba a cuenta de los anticipos de impuestos que tenía que pagar en ejercicios futuros. Por lo tanto, Negri logró algo para el resto, pero no para el propio, en este caso. Entonces, este fallo está vigente y lo que dice la Corte es muy simple. Es ganancias y es hecho imponible para un trabajador en relación de dependencia si hay permanencia en la fuente, ¿sí? Y periodicidad del concepto. Por lo tanto, en una gratificación por egreso, claramente, si es un egreso, no estamos hablando de permanencia en la fuente, porque se extingue el contrato de trabajo. Y tampoco hay periodicidad en el concepto, porque tampoco la naturaleza de la gratificación por egreso estaría ya dándole este sentido. Y no es una expresión donde yo quiero reconocer una gratificación por egreso este año en vez de pagar el bono. Es la naturaleza del concepto por el cual estoy pagando, que es lo que se tiene que analizar para determinar si es una gratificación extraordinaria o no. Por lo tanto, aún en esta hipótesis, si no se cumplen los dos requisitos, no es hecho imponible.
Y lo que hace la Corte, lisa y llanamente, es interpretar o recordar lo que dice el artículo 2 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Nada más que eso. Dejémonos de lado reglamentaciones y resoluciones que son complementarias o aclaratorias de lo mismo, pero no pueden nunca una reglamentación perder la esencia de lo que es la norma en sí misma. Así que eso un poco quería destacarlo en función de esta situación. Así que ese es otro aspecto. Si me permiten, quiero saltar de tema, y es Perdón, el para tema de evitar la la pandemia. voracidad del impuesto a las ganancias, entonces se podría despedir a la gente cada 6 meses, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Y qué vas a lograr con eso? 2 No, veces al a año, ver, claro, sí. no, y la vas a volver a contratar. A ver, Claro, más allá, Esto que te no conozco hace conste en muchos acta, años, por favor. no, no va a no, quedar, te quédate conozco, tranquilo, Mariano. te conozco hace muchos años, así que te tomo con beneficio de inventario lo que estás diciendo, pero el punto es que hoy eh, existe la realidad que empleados de la construcción están acordando salirse, renunciar para cobrar el fondo de desempleo, la cuenta de capitalización, porque esa cuenta de capitalización se aumenta con una tasa de interés muy baja que paga el Ajá, Banco Nación. Entonces, la gente capitaliza eso e inmediatamente sigue trabajando para el mismo empleador y vuelve otra vez a mira, capitalizar, porque si no se le licúa ese fondo. claro. Y acá, permítanme tomarlo esto y dejar una nota al pie, no me quiero meter en este tema porque no es materia de convocatoria en este tema, que es el proyecto de la famosa mochila argentina que se está hablando, de una cuenta de capitalización, donde en vez de pagar indemnizaciones, Ah, sí, al trabajador se le va a pagar una cuenta personal, una cuenta de sí, capitalización, y después de determinado tiempo, si la persona se retira de la compañía, cobra ese valor, cualquiera sea la causal de extinción de contrato. Se considera que de esa manera se disminuye el costo laboral. Aquellos que tienen empleados en relación de dependencia, el costo laboral no está en las indemnizaciones y tendríamos que analizar cuál es el índice de rotación que tiene ese empleador. Porque si el índice de rotación es bajo en cuanto a lo que es salidas voluntarias por parte del empleador, volvemos hoy, tenemos pleno empleo, por lo menos a la gente y queremos tratar de retener a la gente, hoy sería un sobrecosto pagar esta mochila, en este caso. ¿Sí? Así que bueno, nota al pie por eso. Y de paso eh, te contesto un poco Aunque un tu reflexión. premio o un premio, un incentivo a la gente que quiera tomar nuevos rumbos, ¿no? O sea, Sí, genera el a efecto, ver. es contrafáctico esto claro, prácticamente. pero contra la retención, como decía Marcelo, sí. Ujú. Es como una Sí, a ver, invitación una a que persona, cambien de trabajo. Sí, ahí no, Pancho hizo, sí. sin mal no recuerdo, expresó algunos pensamientos en un reciente artículo que compartimos en el WhatsApp. Ujú. Y bueno, nada, también tiene algunas notas tomadas sobre el tema que compartimos en sus notas de idea. Pero sí, perdón, es un A ver, recordatorio donde Mariano, podemos encontrar algunas sí, reflexiones. no ¿Estamos todos de quiero No, acuerdo que derivar, sí? no quiero derivarme en el tema, pero una persona, yo digo que ningún empleado roba, ujú, sino que retira mercadería sin autorización, porque yo le estoy imputando un incumplimiento laboral, no un delito, ¿sí? Porque estamos dentro del contrato de trabajo. Una persona retira mercadería sin autorización. En este supuesto todavía se va y puede ir a capitalizar su salida, su fondo de desempleo en este caso, ¿no? En fin, volvamos al tema que nos ocupa. tenemos temas de Otra acoso, cuestión, ¿no? ¿Hay fallos, Marcelo? sí, si me permitís, Gustavo, Sí, por déjame favor. hablar primero sobre el tema de el efecto de la pandemia. Ah, las Claramente licencias. hoy no tenemos, aunque está vigente la emergencia sanitaria hasta fin de año, Ujú, una cosa rarísima, ¿eh? Aunque la Organización Mundial de la Salud levantó ya el efecto de la pandemia, en Argentina la tenemos prorrogada hasta el 31 de diciembre. Hay un efecto, le llamemos post-pandemia si quieren, porque más o menos creo que todos están en procesos normales de lo que esperan ya trabajar sin efectos o incidencia de pandemia, que es las licencias psiquiátricas. Una de las cosas que por lo menos a algunos clientes les llama la atención es que han incrementado los casos de licencias psiquiátricas post pandemia. No derivado, no como consecuencia de la pandemia. Claramente, creo que, por lo menos en mi parecer, todos hemos tenido algún
algún efecto con motivo de la pandemia. Ya sé que hemos tenido un efecto físico, hemos tenido COVID y no hemos tenido COVID, pero claramente hemos tenido el impacto de lo que significa el cierre o la potencialidad de que vuelva a cerrarse. Y de alguna manera estamos viviendo un fenómeno como sociedad mundial, es esto, ¿no? Un tema mundial. Lo lúdico está más presente, el tema de viajes y turismos está mucho más activo que antes, etc. Pero también se está viendo esto. Entonces, frente a esto, ¿cómo manejarse en este caso? Y quiero separar, y acá los médicos son muy claros, no hay enfermedades sino enfermos. Y frente a esto tenemos que analizar cada caso en particular, lo que es la situación de la persona, si realmente está en un cuadro determinado o trata de utilizar algún certificado médico para tratar de mejorar su estado de situación, porque o no quiere la presencialidad que le está fijando la empresa, o no quiere de alguna manera trabajar en las condiciones que le están partiendo. Entonces, frente a esto, también se está viendo como una característica, por lo menos en lo que es mi realidad y mi universo que me toca administrar con los clientes, este fenómeno de incrementos. Y acá un comentario técnico. La ley, como sabemos nosotros, es del año 1974. Quizás en el 74 hablar de un psicólogo no era algo habitual, pero claramente la ley habla de licencias médicas, no habla de licencias psicológicas. Si me pongo a hilar muy fino lo que es la ley, y insisto, tengo no enfermedades, sino enfermos y trabajadores con determinadas características, si un trabajador de alguna manera quiere ampararse en algún aspecto de un certificado médico, y ese certificado médico es emitido por un psicólogo, tengo derecho, yo como empleador, a que esa ausencia en principio no es justificada hasta tanto un médico, cualquiera sea su especialidad, avale o certifique lo que puede opinar un psicólogo en este caso. No es una cuestión de cuestionamientos a lo que puede ser la clínica del psicólogo, sino es tal cual lo que establece la ley, porque no nos olvidemos que la licencia por enfermedad paga es una excepción al principio de contraprestación ante lo que significa el pago de salario, o, digamos, y lo que significa la obligación de estar a disposición del empleador. Por lo tanto, tiene que analizarse con un criterio restrictivo, aunque sabemos también que los jueces en esto tienen un criterio mucho más amplio de situaciones como la que puedo llegar a plantear. Y después, lo que vos decís, Gustavo, el tema de violencia en las relaciones laborales, si me permitís como título. Pero permíteme, Marcelo, lo que hay es un aumento, es lo que te están contando los clientes, que están teniendo muchas licencias por motivos así, digamos, psiquiátricos, psicológicos, sí. Sí, sí, Ujú. sí. Esto. Entonces, Y esto es lo que asocias como un efecto post-pandemia, como que algo, no sé qué, pero que hay algún tipo de relación. Antes de la pandemia no era así. Antes no había tantos casos como estos. Ujú. Había casos muy propios, muy casuísticos, donde tenías una relación en función de una situación personal que uno podía llegar a generarse, un cambio de condiciones de trabajo donde la persona no estaba de acuerdo, una situación donde después escalada la situación uno se daba cuenta de que había una cuestión de maltrato dentro del sector y el propio empleado no quería plantearlo como una denuncia hacia su jefe, en fin. Pero esos eran casos muy, muy puntuales en esto. Hoy cada vez se ve más Se este está tipo de volviendo situaciones, frecuente. ¿no? Sí. Y después está un poco en los medios de comunicación, ¿no? El tema de la violencia. Entonces, Eso. capaz que exigir un poco más o tratar diciendo, bueno, mirá, esto lo tenemos que sacar, hoy capaz que el jefe es denunciado por violencia laboral, que antes capaz que no lo ha denunciado. Eso es Claro, como antes otro. decíamos, che, pero me dijiste que esto lo ibas a tener el miércoles, hoy es miércoles, no me lo entregaste. Y que estaba, no Bueno, digo que estaba todo bien, pero que era normal esto. Ahora dicen, está siendo violento conmigo, mi jefe. exactamente. Ujú. Hoy por lo menos se plantea, y si tenemos procesos corporativos, se disparan automáticamente procesos internos, aunque sepamos de que en realidad no tiene argumentos como pero hay obligaciones de disparar procesos internos. Y es Vos ahí donde decís la creo que, denuncia a las líneas éticas, por ejemplo. por ejemplo, o cómo se tienen que manejar en función de lo que es la certificación de Great Place to Work y todos estos Sí. protocolos propios corporativos. Y yo lo que digo, esto se lo dejo más a ustedes, que hay que administrar las políticas.
La aplicación ciega de una política no es aplicación de la política. Y entonces hay que administrar a las políticas, hay que ver bajo qué condiciones uno lo maneja el tema. Pero bueno, es un tema un poco más profundo como para Muy verlo bien, quizás Marcelo. en un spot propio. Pero sí, hoy lo que se ve, es un caso, por lo menos el primero que llega a mi conocimiento, que es una denuncia de acoso de la secretaria general de un sindicato, en este caso es ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, de la seccional de Berisso, en la zona de La Plata, contra su secretario adjunto, donde lo denunció por violencia sexual, física, psicológica y verbal, mediática por la publicación que hacía en las redes, ¿sí? Y la justicia intervino en el Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata, lo que terminó resolviendo, en función de declaraciones testimoniales, de que existió una violencia verbal y psicológica. Capaz que hay que conocer un poco más el antecedente del caso. Si uno dice secretario general y secretario adjunto, fueron en una comisión directiva unificada. Este no fue el caso, sino que, bueno, es ATE, ¿no? Y ATE tiene muchas divisiones, y entonces el estatuto contemplaba de que quien salía primero era secretario general y el que salía segundo era secretario adjunto. O sea, los dos que lideraban cada una de las listas internas quedaron como conducción del gremio. Y entonces, frente a eso, el que salió como secretario adjunto tenía unas actitudes de cuestionamiento a lo que era sus expresiones. Hasta un testigo dijo que él siempre decía que le quedaba grande el traje a la secretaria general. La secretaria general una mujer, el secretario adjunto un varón. Y lo que terminó resolviendo el tribunal, en este caso, es que quedó demostrada la violencia verbal y la violencia psiquiátrica. Mira. Y uno de los aspectos que tomó en cuenta es que no la dejaba hablar. O sea, él se ponía arriba de lo que ella estaba diciendo y la desautorizaba permanentemente y no la dejaba hablar. Y lo que tomó en cuenta el tribunal era cómo se compatibilizaba, porque sabemos, quizás todos, que ante una situación detectada de violencia laboral, tiene que haber un distanciamiento entre el agresor y el agredido, y la víctima. En este caso, se evaluó qué significaba el distanciamiento del agresor versus el ejercicio de su representación sindical, porque seguía siendo representante sindical. Entonces, ¿cómo esto afectaba o no afectaba lo que era el ejercicio en función del principio de libertad sindical de este representante sindical que seguía siendo? No se estaba destituyéndolo, sino que se estaba limitando lo que puede llegar a ser la relación con la secretaria general. Entonces, se le reconocieron derechos y una particularidad, más allá de condenarlo a hacer cursos de capacitación, etcétera, se adjuntó en el expediente un protocolo contra violencia laboral que tiene la CTA autónoma, ATSTA autónoma, y además se determinó que todas las reuniones de comisión directiva, el secretario adjunto las tenía que tomar en forma virtual, no tenía que estar presencialmente. Y cuando el secretario adjunto quería ir a la sede del sindicato, lo tenía que hacer previa autorización de la secretaria general, porque era la que tenía preferencia o posibilidades de continuar ejerciendo en forma presencial su actividad gremial. Se desestimó, y esto es un dato no menor, que todo comentario crítico a una gestión, en este caso al sindicato, a la conducción del gremio, en las redes sociales no se considera que sea violencia mediática. Esa fue la calificación que se le dio. Mira. No se considera violencia mediática. Y hoy tenemos casos en las empresas donde trabajadores cuestionan a las empresas por medio de las redes sociales en esto, ¿no? Y es la pregunta, ¿puedo sancionar o no puedo sancionar? En este caso, ¿es violencia o no es violencia? ¿Es incumplimiento o no es incumplimiento? ¿Es violación de confidencialidad o no es violación de confidencialidad? Así que bueno, seguramente va a haber más aristas para Hay una aplicación que se después llama Glassdoor, como puerta de vidrio, ¿no? Que es para que los empleados hagan comentarios de los empleadores. ¿Sí? Los hay buenos, los hay malos, sí. De todo tipo. Pero queda en el ámbito de la empresa. No, esa no es una red Abiertas. pública. Ah, mira. O sea, si estás buscando trabajo, por ejemplo, o te hacen una oferta de un lugar, hay gente que busca comentarios sobre esa empresa el que le está ofreciendo trabajo en Glassdoor, sí, por ejemplo, a ver qué es lo que dice. Sí.
Y yo creo que lo más preocupante en este punto es un poco lo que señalabas, Marcelo, de no tener bien estructurado un procedimiento interno que ponga mínimamente en un estado de igualdad a la persona que tiene una tacha vinculada a un maltrato, una eventual violencia, a la hora de ejercer o poder ejercer su defensa, ¿no? Pues una legítima defensa en este caso. Pues hoy, digamos, lo que uno siente es que se están navegando por aguas muy, digamos, borrascosas, porque cualquiera puede meter una denuncia y cualquiera puede lograr un efecto difícilmente controlable, sobre todo en sociedades chicas, ¿no? O en lugares donde pesa más lo notorio, lo público, que una cuestión reglamentaria interna. Digo, a mí eso personalmente me tiene muy preocupado y creo que es algo donde nos tenemos que concentrar y elaborar mucho en cada una de las organizaciones. Nada, ahí me parece que hay una pregunta aparte. No, No, es un perdón, comentario de que la red es perdón. me imagino que la hora de Glassdoor, Jimena, Sí, que puso que es pública, sí, sí, es como una página, una aplicación, sí. Y es pública, sí. Puedo ver los comentarios de los empleadores, sí. En una búsqueda, una empresa tiene una homónima y encontró que tenía problemas para reclutar gente por los malos comentarios que tenía su homónima. Sí. Sí, sí. Sí. Lo que a mí me surge un poco volviendo a esto que comentabas también, Marce, de las cuestiones vinculadas a las carpetas médicas famosas. Yo creo que se está transitando también por un lugar de mucho desencanto en todo lo que es conocido como gente que está dentro de los técnicos superiores, mandos medios, etcétera, porque realmente, digamos, hay una disminución real del poder adquisitivo del salario y que se ve reflejado en cualquier encuesta donde hoy ya ves que un clase media baja, una persona que normalmente está en una clase media baja, la está peleando mano a mano prácticamente con el índice de pobreza. O sea, hoy, si mal no recuerdo, sacó hace unos días Oliveto, también una información que compartimos, que el índice de pobreza está en el orden de los 250.000 pesos. Si mal no recuerdo, el RIPTE está en 263.000 pesos y la canasta básica total está en algo así como 213.000 pesos. Estamos todos caminando no todos, perdón. Hay un amplio sector de la población que está caminando por una cuestión o por un nivel de cornisa importante. Y creo que eso también está impactando en los niveles de compromiso en la gente trabajando. Y bueno, nada, lo que venimos conversando en varias oportunidades que digamos, la recesión sumada a la inflación, que hoy es una estanflación, no es un problema casi de puestos de trabajo o de cantidad de desempleados, sino que es un tema un poco más grave y que tiende a agravarse por las consecuencias de la sequía y lo que va a ser la baja de ese consumo que vos decís, ¿no? Que está más localizado incluso en un determinado sector de la población. Este consumo, como decía Oliveto también, del payaso triste, ¿no? Que es el consumo para que no se te evaporen los pesos de la mano. Perdón que me tomé Sí. una... No, es que, a ver, Mariano, volviendo a ese punto, hoy las empresas vinculadas con procesos industriales que tienen que ver con materia prima que hoy no tienen con motivo de la sequía, lo que le provoca a ellos es mantener lo que es la situación económica social de donde está hoy la planta, lo que eran las viejas plantas que hemos conocido muchos, con Gustavo la hemos vivido, con nuestro padre hemos vivido dentro de una fábrica. Lo que ese factor hoy se está viendo en función de los digamos, proveedores indirectos que también lleva a esto. O sea, no solamente se firma con el sindicato, con empleados propios, sino también que se administra lo que son los empleados indirectos que puede llegar a tener para mantener cierto estadio social dentro de la zona o dentro de lo que significa la región.
que puede producir. Es un fenómeno muy particular en una actividad donde no estaban acostumbrados a acordar suspensiones en esto. Entonces, se está viendo esto, ¿no? Es un buen ejemplo, me parece, más allá de la situación que se está viviendo, que también lo hizo Alemania con motivo de la pandemia, la zona donde está la casa matriz de Volkswagen, donde se trató de administrar lo que significaba el impacto zonal, que esto es en la cadena de valores que es en un autopartista, en una terminal automotriz los autopartistas, ¿no? Y el otro punto es esto, lo que vos decís en cuanto al factor de mandos medios o el factor de lo que puede significar hoy gente que no quiere trabajar horas extras porque le impacta mayor presión tributaria en esto, que también se está viendo. Hoy todos somos más o menos conocedores de los impuestos, pero por necesidad, no porque querramos ser tributaristas. Y lleva a una realidad que por ahora no se le ve la pata a la sota, ¿no? En esto. Bueno, estuvo planteado la situación, y en los spots anteriores me refiero, ¿no? O sea, no quiero volver sobre puntos que ya se estuvieron analizando muy bien en esto, pero No, lo que sí son es un puntos que tema. están continuamente en el escritorio de los colegas, ¿no? Seguro, En porque el tenés día a que día están. administrar, sí, tenés que retener gente, tenés que ver cómo los estimulás. Juan Yaer decía la otra vez, se terminó quizás, o casi es muy difícil ajustar por mérito, decía, porque la inflación te atrasa, te lleva como una ola en esto. Entonces, y es verdad, esto yo creo que me imagino que debe ser verdad. Yo un poco administro crisis, no me llaman cuando aumentan sueldos, pero de alguna manera, salvo cuando sean paritarias, pero sí de alguna manera se ve claramente, se ve estas situaciones. Sí, además es curioso porque la gente de Subsecretaría de Planificación, Estrategia, Ministerio de Trabajo, hace poco nos acercó un pequeño informe, y si vos ves en promedio cómo han rankeado los aumentos salariales, ¿sí?, paritarios de los 25 sectores más representativos y que abarcan a 3 millones de personas, te da un número abril que es igual al número del IPC, te da un 32%, ¿sí? Te debo decir, pero si es un 32%, ¿por qué tanto lío? Por decirlo de una manera coloquial. Bueno, lo que pasa es que vos tenés un atraso, claramente, dentro de lo que es el salario de la persona registrada, que está en el orden del 16 al 21%, de acuerdo a qué estadísticas tome, y tenés un mundo que es el mundo informal, del cual nos tenemos que dar cuenta porque viven, digamos, de consumo entre y con cada uno de nosotros, digo, que tiene un atraso nominal prácticamente de 40% en sus ingresos. Entonces digo, hay todo un caldo muy complejo, me parece que es muy difícil de administrar para el que está viviendo en un universo de X cantidad de personas en una determinada organización en un determinado lugar, que no se puede descontextualizar tampoco, ¿no? Pero nada, los datos a veces confunden un poco, porque, digamos, ¿hay producción? Sí. ¿El desempleo es bajo? Sí. Ahora, ¿los salarios suben? Sí. ¿Hay crisis? Sí. Entonces, digamos, Sí. ¿cuáles son las herramientas? Porque uno como empresario tampoco puede trasladar a precio todos los incrementos en costo que tiene, sobre todo cuando el costo laboral pueda representar más de un 30%, con muchos casos. Mariano, ese informe, no sé si fue antes o después de que se modificara el mínimo no imponible, porque aparte tuvimos la modificación del mínimo no imponible durante el año fiscal. Entonces, con la incidencia de ganancias que podés llegar a tener más o menos, porque fue más o menos por abril que se modificó, capaz que te queda un neto. Tenés que analizar más netos que brutos ahora. Estamos como los más jóvenes que cuando dicen cuánto ganaste y te hablan del neto, nunca te hablan del bruto, pero en realidad hoy por hoy, digamos, ¿cómo es el componente de paquete que le vas a reconocer a una persona? ¿Para mantenerlo o para contratarlo? Y tenés que hablar en función de lo que puede llegar a ser una proyección del neto. Así es. El número que Bueno. entra a la cuenta de banco. La viva, Y le sí, dicen los chicos. y porque con eso pagás lo que tenés que pagar o lo que quieras Obvio. pagar, o lo que quieras consumir. Así es, sí. ¿Mm? Bueno, muy bien. Estamos redondeando ya y terminando. Mariano, ¿algo para comentar como cierre del spot de hoy? No, me parece que por ahí podemos estar
pecando de reiterativos con el tema salarial, pero creo que es un tema de honda preocupación. Creo que nos atraviesa a todos, nos viene por delante un segundo semestre muy complejo, seguramente con negociaciones cortas, como decía Marcelo, y cada vez más cortas. Esperemos no tener que llegar a liquidar 2 veces por mes, como planteas vos en algún otro spot, pero bueno, creo que eso nos atraviesa fundamentalmente como problemática. Hay otras problemáticas y que tienen que ver con la conflictividad social, que también están latentes y van a depender también, a mi humilde modo de ver, de cómo se van a desarrollar los capítulos políticos que nos lleven a la próxima elección, ¿no? Pero bueno, seguiremos con este camino de análisis. Sí, me gustaría reiterarles a los presentes que hemos largado hace unos días atrás una pequeña encuesta para relevar datos y para compartir fundamentalmente con todos. Si bien va creciendo en el número de gente que la ha llenado, etcétera, sería importante para nosotros, ya que nos tomamos una semanita más de tiempo, sumar más gente para tener un poquitito más de datos en esa comparación, que obviamente luego analizaremos y compartiremos. Y Gustavo. que en el próximo spot seguramente estaremos comentándola, ¿no? Los resultados. Ojalá, yo sí, probablemente sí, por la temporalidad sí, Sí. Gustavo. Muy bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Al contrario, gracias a Había un ustedes. temita de registro de teletrabajo, lo dejamos para otro momento, Marcelo. Un solo nota al pie nada más, que es que salió un reglamento donde los empleadores, en realidad la ley dice que los empleadores de teletrabajo se tienen que inscribir, o sea, en realidad eso significa que todo el mundo que tenga trabajadores remotos, aunque sea un día a la semana, se tiene que inscribir. Pero la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Nuevas Modalidades de Contratación, que depende de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, establecieron condiciones que son excesos reglamentarios. Ajá. Establecen condiciones que no surgen de la ley en sí mismo. Por lo tanto, ahí yo por lo menos sugiero, a mi criterio, digamos, en función de la normativa vigente, la ley de teletrabajo no está vigente todavía, estaría vigente recién a partir del 1 de enero del año próximo, pero más allá de si está vigente o no está vigente, que eso hay opiniones encontradas, claramente acá hay un exceso reglamentario y por lo tanto uno no tiene por qué dar información porque está pidiendo información que hace a datos personales y se está violando la ley de data, de habeas data. Y esto no es Datos personales del un tema empleador, menor, del empleado. del empleado mismo, Sí. exactamente, del empleado mismo. Entonces, claramente eso no tiene que existir. Y además hay una superposición de normativa, que la RT me diga, a ver, ¿dónde va a trabajar el empleado para en base a esto inspeccionar el lugar de home office donde trabaja la persona? Eso, digamos, está dentro de lo que son las facultades. Imagínense que esto es imposible de que lo hagan las RT. No van a veces a las empresas a inspeccionar, menos van a ir a domicilios o a, no sé, a un local de comidas rápidas o de café, ¿no? Mira. Pero pensemos en esa hipótesis. Ahora, después hay datos que son más personales, entonces es ahí donde uno no tiene por qué cumplirlos en este caso, ¿sí? Así que por eso vayamos con pie de plomo. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Bueno, Mariano, mandamos un saludo para todos y nos vemos en 2 semanas. Muchísimas gracias a todos. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Hasta En luego. nombre de Adra y Adiós. Byton, hasta dentro de 2 semanas. Chao. Chau, chau. Chao. Chau. Gracias.